Vamos a un libro que explica por qué los nombres en guaraní son mucho más que solamente identificar a las personas. Para esta oportunidad, en esta primera edición, estamos sacando 320 nombres, 160 para mujeres y 160 para varones. Los apaches en Norteamérica ya nos mostraron que los nombres son más que la identificación de una persona y debían denotar el aire guerrero de ese pueblo. Águila veloz, toro sentado o manos fuertes, por mencionar algunos. En la cultura guaraní tienen esa misma lógica, pero alejada de situaciones de guerra y más bien en concordancia con la estrecha relación que tienen con la naturaleza. Apairú, por ejemplo, tiene como significado la que sabe leer los sueños, o Chirimbiti, que se traduce como cigarra pequeña, o Irande, que significa la que anuncia el fin de la temporada de pesca. Estos nombres se ponen a los bebés recién nacidos, tomando en cuenta la circunstancia que se vive en el momento del parto, o la franqueza en la mirada del bebé, o la esperanza del pueblo sobre alguna necesidad. Mis hijas, justo una se llama Arandey, que significa el amanecer, no el alba, porque justo ella nació ese día hacia el amanecer, y bueno, entonces era un nombre que le caía muy bien, ¿no? Y mi segunda hija se llama Tesavera Yaciendi, y Tesavera es de ojos brillantes, ¿no? Y Yaciendi es el peleinlunio. Entonces está muy asociado a la claridad, ¿no? Entonces ella tiene unos ojos también bastante grandes, entonces va por ese lado el nombre, entonces bueno, pues. Y hay otros nombres como de varón, ¿no? Que podemos decir Tarema, ¿no? Tarema es un árbol bastante fuerte. Los cientos de nombres que adoptan hombres y mujeres del pueblo guaraní se encuentran debidamente compilados en el libro titulado Te Retañane Ñeepe, o Nuestros Nombres Guaraní, que el investigador Elías Caurey puso a disposición de la ciudadanía y de los estudiantes universitarios en particular. Y bueno, el texto también tiene un comentario de Edmundo Paz Soldán, Liliana Colanzi y Brett Gustafson, ¿no? Que es un profesor en Estados Unidos, un lingüista que habla muy bien el guaraní también.